Ahora toda esta información psicodinámica que casi no se puede contabilizar, sí. no puedes decir ni variable ni comportamiento, ¿no? Pero que se ve que es real y que está ahí, ¿no? ¿Cómo la comparasteis con alguna prueba? Más objetiva, ¿no? Sí. Efectivamente, pues le administramos, previo al Rorschach, le administramos el 16PF5 a la paciente. De Cattell, ¿no? Sí, de Cattell, para evaluar un poco su estructura de personalidad sin necesidad de entrar en una estructura patológica de personalidad. Perdón. Los resultados del 16PF5, Perdona, 5, ¿por qué es? ¿Por qué se llama 16PF5? Es la última versión de la revisión del 16PF, porque se unificaron los factores en 5 factores de segundo orden. Por eso como para parecerse a los Big Five, ¿o no? Sí, en la misma línea del Big Five, efectivamente. Sí, las 5 dimensiones de segundo orden pretendían hacer a través del análisis factorial de todos los factores 16 de primer orden, se hizo otro análisis factorial de los que salieron estos 5 factores, para reducir un poco la comprensión de la personalidad en la línea del Big Five, efectivamente. Como decía este test, pues para nuestra sorpresa, pues encajó perfectamente con las percepciones subjetivas de las pruebas predictivas que le habíamos pasado a la paciente. Vimos en la escala destaca muchísimo la escala de estabilidad emocional, en la que ella creo que obtiene una puntuación de K-tipo de 1, o sea, prácticamente la más baja, lo que muestra una paciente extremadamente inestable, insegura, impresionable, con un ánimo voluble, tiene una baja capacidad de adaptación, una necesidad de los otros, una inseguridad. Además, también se ve esa gran imaginación que tiene la paciente, esa tendencia a evadirse al mundo de la fantasía, a no tener en cuenta un pensamiento más lógico, más racional. Ella prefiere vivir en su mundo de ensoñación y fantasía y construir su mundo particular, donde sentir menos ansiedad y menos angustia. Además, la emotividad tan cambiante que tiene, lógicamente influye en su pensamiento lógico, entonces motivo más para que ella prefiera evadirse a este mundo de fantasía. Esto tiene de ventaja que es una persona muy creativa, su profesión va acorde a la creatividad, de hecho realiza bastante bien su trabajo a pesar de estas dificultades. El problema es que esta imaginación excesiva puede resultar excesivamente fantasiosa, lejana de la realidad en determinadas ocasiones, y percibir la conducta de la paciente como muy infantil, muy inmadura, muy de llamada de atención hacia la persona que está enfrente. Es una paciente también con muy baja autoestima, que se autoculpabiliza por todo. Nuestra sensación tras la evaluación es que realmente está más deprimida de lo que en apariencia parece estar. Hay bastantes rasgos depresivos, mucha ansiedad. Y en cuanto a la dependencia que mencionábamos también en las proyectivas, ella también en el 16PF muestra dificultades para emprender acciones por sí misma, necesita relacionarse con otras personas que le den seguridad, que le den confianza para emprender las acciones, y le cuesta también a la vez reconocer la autoridad. Sale en el 16PF, en la escala que mide el tema de la adaptación a las normas, a la autoridad, nos volveríamos un poquito a la lámina 4 del Rorschach que comentábamos, que los problemas que tiene con la figura de autoridad, que es su padre, que le cuesta aceptarla y le cuesta modular esas normas sociales para tener unas relaciones interpersonales adecuadas y sanas. Así que un poco realmente, las conclusiones de todas estas pruebas, que todas convergen, todas van en la misma línea, es que estaríamos ante una paciente con personalidad histérica, como se decía antiguamente. Actualmente sería un trastorno histriónico de la personalidad, con importantes rasgos obsesivos y elevados niveles de angustia. Habría una marcada dependencia, no hasta el punto de codificar un trastorno de personalidad dependiente, es una dependencia más bien asociada al histrionismo. Y unas conductas infantiles, regresivas, elevada vulnerabilidad y, como hemos visto, dificultades de adaptación tanto familiar como social.
Así que un poco eso es todo pues muy interesante el caso. Sí, que una prueba objetiva esté midiendo lo mismo que una prueba proyectiva, ¿no? Lo que dice que las dos quizá a lo mejor tienen el mismo valor, ¿no? Cuando a lo mejor en práctica clínica a veces pensamos que en absoluto lo tienen. Tienen puntos de partida totalmente diferentes, interpretaciones totalmente diferentes, pero al fin y al cabo el resultado es el mismo, que es lo que pretendemos con la evaluación. El objetivo, ¿no? Medir la personalidad, evaluar. Sí, la verdad que gracias a toda esta batería de pruebas, tanto las proyectivas como las objetivas, pues pudimos enfocar a la paciente de otra manera e iniciar un nuevo proceso de intervención más en la línea de sus alteraciones de conducta por su comportamiento histriónico, más que por esas ideas obsesivas que simplemente eran derivadas de esta estructura de personalidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Ha sido muy interesante y con esto concluimos esta clase magistral.